Este día, 15 de noviembre del 2023, quiero referirme al abuso de las libertades que están cometiendo funcionarios del Poder Judicial al nombrar a personas que tienen inclinaciones sexuales por el mismo sexo y que en mi concepto no tienen buena fama pública y que por tanto no deben de ocupar ningún puesto público por las responsabilidades que implica, porque este tipo de personas con desviaciones sexuales, porque no son personas que practiquen un sexo normal, natural, como serían los heterosexuales, implica que sean influenciables por cuestiones de preferencias con otras personas para dictar resoluciones, no en base a la ley, sino a sus cuestiones emotivas o desviaciones sexuales por diferente sexo. Y quiero referirme con todo respeto al caso del magistrado Osiel Baena y su pareja Dorian Herrera, quien fueron encontrados muertos en la casa del primero. Pero como no quiero referirme realmente a el origen o el final de este crimen, quién lo mató o si fue eso no me interesa en lo personal. Lo que me interesa es llamar la atención y ese es un ejemplo a lo que puede llegar nombrar a una persona no binaria, que para estar a tono lo que significa es que no están identificados como hombre o como mujer. Y en este caso también existe la crítica de mi parte de que cómo es posible que las autoridades, especialmente el Congreso, quien recibe línea del Ejecutivo, hayan hecho reformas para la identidad de género, que significa que cualquier oficial de registro civil del país puede registrar a una persona con la inclinación que tiene esta persona, como en el caso del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, que por cierto es de Coahuila, es originario de ese lugar. Fue registrado con el nombre neutro, o sea, no binario, porque no se siente ni hombre ni mujer. Pero esa circunstancia va en contra de la ley divina y además es contra natura, porque el abuso de libertad que han hecho este tipo de personas ha llegado al grado totalmente irracional de registrarse en el registro civil no como hombre ni como mujer, sino simplemente como un sexo neutro, lo que me parece abominable. No me parece que sea una cuestión ajustada a la realidad, y todo eso porque el gobierno quiere como aliados a este tipo de personas, como lo hizo López con el señor Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo, por cierto, de Guadalajara, a quien le profesa una gran amistad porque es aliado de Morena. Este individuo pues tiene millones de seguidores, no solamente en México, en todo el mundo, pero fue detenido en Estados Unidos, concretamente en California, porque fue acusado de abuso sexual contra niños. Y se le prestó el Palacio de las Bellas Artes para que cumpliera los 50 años como festejo de su cumpleaños.
Y esto viene al caso porque las autoridades están utilizando este tipo de personas con fines políticos para tener más votos, como es el caso finalmente de el que se dice magistrade de Aguascalientes, del Tribunal Electoral. Y mi crítica es en el sentido de que, como decía García Maínez, los convencionalismos sociales terminan al cerrar la puerta de la habitación. Es decir, que si una persona tiene desviaciones sexuales, no es posible que haga uso de la libertad exhibiéndose como mujer a sabiendas que es hombre, o que se bese en la vía pública con otra persona del mismo sexo o de la misma inclinación sexual. Es el caso de que esto es un atentado contra la moral y las buenas costumbres, y el gobierno no debe permitir ese exhibicionismo. Una cosa es que en base al artículo 1 de la Constitución Federal no exista discriminación por concepto de edad, condición económica o inclinaciones sexuales, como es el caso. Yo no me refiero a una discriminación contra estas personas, simplemente me refiero a que la autoridad no debe con fines políticos otorgar cargos públicos de responsabilidad a ese tipo de personas, porque en primera, constitucionalmente cualquier persona que ocupa un cargo público debe tener buenos antecedentes, y en este caso, con ese tipo de inclinaciones, pues no existen buenos antecedentes. El caso es que esta persona aparecía vestido de mujer y en otras ocasiones vestido de hombre, pero pintado de los labios y además con zapatos de mujer, lo que además es algo ridículo, es algo que atenta contra la moral y contra la ética. Y me refiero precisamente a que las autoridades no deben de permitir ese tipo de exhibicionismo. Una cosa es que no exista discriminación, pero otra es que no hagan abuso de esa libertad, porque un magistrado del Instituto Electoral, ¿cómo es posible que no guarde el respeto a las personas? ¿Cómo es posible que se le permitiera salir vestido de mujer cuando es un hombre? Biológicamente no es una mujer. Que tenga desviaciones sexuales, que lo encasillen como un no binario, que significa que no se siente ni hombre ni mujer. Y esa es la crítica que estoy haciendo, porque existen en el país muchas personas normales desde el punto de vista que son heterosexuales o que son mujeres, auténticamente mujeres. Y en este caso está de por medio una responsabilidad tan importante como es impartir justicia en materia electoral, y prueba de que no tenía buenos antecedentes es la desgracia que pasó. Pero finalmente pues no me quiero referir a ese hecho. Esa es una cuestión que le toca investigar a las autoridades de la Fiscalía. Yo simplemente, con el respeto que merece esta persona que ya falleció y el respeto de su familia, pero también lo hago porque no puedo quedarme callado, porque ese tipo de exhibicionismo afecta la moral y las buenas costumbres de
de la familia. Y para acreditar mis dichos de que es un ridículo que se actúe por un funcionario público de manera totalmente pues fuera de lugar, porque ese lugar también merecía respeto y no para exhibirse como representante del LGTB y más. No es posible eso, a eso me refiero. Y para estar a tono, exhibo el siguiente video. Que los derechos político-electorales son derechos llave. Ya puedes tramitar tu credencial para votar con casillero no binario. Y la que vote. Jesús Ociel Baena, magistrado del tribunal. Pues ese es el ridículo, esa es la falta de respeto a las demás personas, que no tenemos por qué soportar este tipo de exhibicionismo, porque además se desprestigia a la institución. Y para comprobar que efectivamente tengo la razón en cuanto a estos señalamientos y de que el Congreso de la Unión, especialmente la Cámara de Diputados, debe dar reversa y debe de regresar a la normalidad, lo que es una ley divina y un derecho natural. El que es hombre biológicamente debe registrarse como hombre, y la persona que es mujer biológicamente debe registrarse como mujer. Y si una persona tiene desviaciones, es bisexual o es binario, o es pansexual, o lo que sea, pues esa es una inclinación que se le respeta, porque no debe haber discriminación para ese tipo de preferencias sexuales. Pero sí que el juez civil, el oficial del registro civil, cumpla su obligación natural y divina de que se registre biológicamente como es la persona, aunque tenga inclinaciones sexuales, que no se identifique como mujer o como hombre, porque eso es hacer caprichos contrarios a una ley natural y a una ley divina. Y para comprobar que no solamente en la sociedad existe esa clase de desenfreno, de libertinaje, como sucedió en Sodoma y Gomorra, y que finalmente fue destruida por la justicia divina. Me refiero al caso del cardenal de Múnich, Alemania, el señor Marx, que presentó su renuncia al Papa, porque así como yo estoy dando mi punto de vista y mi crítica, él también no está conforme con lo que pasa en la Iglesia Católica, con el alcahuetismo del héroe de López, que es el Papa Francisco, quien permite la homosexualidad entre los sacerdotes y además las violaciones a menores de edad. Y por esa circunstancia este obispo renunció, aunque no se le aceptó la renuncia, porque él no está de acuerdo en la crisis, en la destrucción que se está llevando a cabo dentro del seno de la Iglesia Católica. Así. El arzobispo de Múnich ha presentado su renuncia por los abusos sexuales cometidos en la Iglesia en las últimas décadas. Lo ha hecho en una dura carta en la que asegura que se siente corresponsable, y habla Miguel Ángel García de un fracaso institucional y sistémico. Esa carta que el propio cardenal Marx leyó al Papa Francisco hace unos 15 días empieza diciendo que la Iglesia alemana se encuentra en una profunda crisis y la Iglesia católica en su totalidad en un punto muerto. El cardenal Marx dice que quiere asumir su parte de responsabilidad por los fallos y fracasos propios y ajenos, por lo que califica de catástrofe de los casos de abusos sexuales de los clérigos. Habla de un fracaso institucional o sistémico. Reinhard Marx forma parte de los llamados reformadores. Bueno, así como en la Iglesia hay un cisma, también en la sociedad hay un cisma, hay una crisis, hay un fracaso en las relaciones sociales.
porque el gobierno se está dejando llevar por el libertinaje, por el aspecto político, así como lo hizo López con Nazón Joaquín, de que es su aliado y que le permitió hacer un acto en Bellas Artes para celebrar sus 50 años de vida, y que además tiene millones de seguidores, y que esos son potenciales electores para López. Le permitió realizar ese acto protegiendo a un delincuente, a un abusivo sexual, a un animal, y ese fue el resultado de que cayó a la cárcel. Ya fue condenado con 17 años de cárcel. Sin embargo, López está permitiendo también que mediante el concepto de identidad de género, que es un concepto nuevo, permita que personas que son hombres biológicamente, pero que se creen mujeres, o que no se creen hombres y tampoco mujeres, les permita que se identifiquen, que sean registrados como no binarios. Porque en México se dio el primer caso de un registro de un no binario, o sea, que ni se cree hombre ni se cree mujer, pero yo pienso que sí se creía mujer porque tenía un amante, una pareja, que también murió con él. Entonces, yo creo que sí hay un libertinaje en la moral, la libertad y en la ética, y que el gobierno, si se cree tan cristiano López y que no va de acuerdo a la ley divina, López debe dar reversa y normalizar la situación, así como la Iglesia lo va a normalizar, de no permitir la homosexualidad dentro del sacerdocio, etcétera. Entonces, mi crítica es en ese sentido, que no es correcto que políticamente se permita hacer un abuso de un funcionario público como esta persona que se llamaba Ociel Baena, quien aparecía con la representación tan importante que tenía de magistrado del Instituto Electoral, que apareciera como mujer y como hombre a la vez. Eso es un ridículo, es una falta de formalidad. Y que por otro lado, pues sea el representante del grupo lésbico B más uno o uno más, que eso no tiene por qué incluirse dentro de las funciones de un magistrado del Instituto Electoral de Aguascalientes. Esa es mi crítica, porque para todo funcionario público debe haber límites, o sea, respeto al pueblo, porque si esas son sus inclinaciones, no tiene por qué exhibirlas a los que no estamos de acuerdo en que se esté haciendo un libertinaje de esa libertad. Y como decía García Maínez, con eso remato mi opinión, que los convencionalismos sociales terminan cuando se cierra la puerta de la habitación. Dentro de la habitación pueden hacer actos animales o lo que les parezca, y pueden hacer el ridículo, pero no en un cargo público tan importante, y no exhibirse a los ojos de la sociedad de esa forma tan ridícula y tan grotesca. Muchas gracias.